Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues Donald Trump asegurando que los demócratas están locos, unos demócratas que se han ausentado, alguna bancada haciendo una especie de, bueno, pues de acto en paralelo. Y en definitiva, ¿qué conclusiones sacas de, al menos de esa palanca económica de los aranceles como incluso herramienta para poner fin a guerras de Donald Trump? Bueno, lo cierto es que a pesar de la duración, que como destacabas ha sido una de las más largas, ¿no?, en un discurso sobre el Estado de la Unión, Trump estuvo relativamente comedido y se ciñó muy bien a un discurso oficial. En otras ocasiones se sale mucho del guión, realiza determinadas digresiones, lanza un montón de datos que son falaces. En esta ocasión también mezcló verdades con mentiras, sobre todo a la hora de intentar destacar el tema económico, pero yo creo que aquí lo que hay que destacar es que, y esto en buena medida también explica por qué los mercados tampoco han reaccionado mucho a este discurso, es un discurso eminentemente electoral, con la mirada puesta en esas elecciones de medio mandato. También los propios demócratas, los que se ausentaron, el que llevaba un cartel y fue expulsado, al final ellos lo que quieren es generar esa sensación de que se podría incluso sacar adelante algún proceso de impeachment, que no descartemos que se ponga en marcha en los próximos meses también, pero sobre todo con la mirada puesta en esas elecciones parlamentarias que no pintan nada bien para el Partido Republicano. Las últimas encuestas están dando un apoyo a Trump que está por debajo del 40%, y esto, bueno, pues es un problema y el partido lo sabe, ¿no? Recordemos también que Trump pues las ha tenido tiesas con muchos miembros del Partido Republicano. Cuando ya finalmente ganó las elecciones, pues estableció una especie de calma chicha y posteriormente, bueno, pues las costuras se van viendo cuando Trump va perdiendo cierto recorrido, ¿no? Hay que decir que el golpe a su gran política económica arancelaria que da el Supremo es importante, en un momento además en el que, como digo, el apoyo popular presidencial no está en su mejor momento. En estos casos se suele apelar a la balanza económica. Esto ya es muy viejo, esto ya lo hizo el equipo de campaña de Bill Clinton en 1992. ¿Recuerdas aquella famosa frase, aquel lema de "es la economía estúpida"? En realidad no se dijo muchas veces, sino que estaba dentro de una, bueno, estaba escrito en una de las pizarras que tenía el equipo de campaña electoral de Clinton para que él se centrara mucho en ese tipo de discurso, que es una forma directa, pues, de llevar el tema central a un área que es la que al final hace ganar o perder elecciones, ¿no? En un momento en el que los hogares norteamericanos pues están ahogados por la inflación, aunque Trump diga que se ha contenido, la inflación no se ha reducido, es decir, los precios siguen aumentando, la carga de los intereses de los préstamos sigue creciendo. Esa sensación, además de que el ahorro que se ha invertido en bolsa puede volatilizarse en cualquier momento, en cualquier turbulencia que sufra el mercado a causa de esa volatilidad de la inteligencia artificial y sobre todo también de las decisiones que pueda adoptar la Casa Blanca en materia comercial y arancelaria, con la mirada puesta además en una Reserva Federal que cambia de presidente pues en pocas semanas y que llega pues con esa misión de reducir la carga financiera de las familias, al menos hasta que se celebren los comicios, mientras no deja también de suministrar liquidez a un sector financiero, un sector bancario y un sector corporativo de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso, y atendiendo en buena medida a esas peticiones de los legisladores republicanos, preocupados por esa posibilidad, ¿no?, de perder la mayoría en el Congreso, pues Trump dedicó sobre todo la primera hora de su discurso a la economía. Es un discurso que además es un discurso televisado, la gente pues lo suele ver en sus casas, y bueno, pues ahí es cuando él pues lanzó sus principales mensajes, ¿no?, diciendo que Estados Unidos está en una era de oro. Claro, no dijo que el déficit fiscal sigue disparado, tampoco comentó que el Tesoro tiene que refinanciar la mayor cantidad de deuda de la historia, con unos intereses absolutamente prohibitivos. Tampoco habló de que empresas como FedEx han demandado al gobierno reclamando que les devuelvan las tasas aduaneras tras el fallo del Supremo. Es decir, son un montón de elementos que dificultan notablemente defender este tipo de discurso, ¿no? Respecto al tono, como digo, fue más comedido que de costumbre. Se ciñó una serie de notas que le habían preparado, consciente de que cualquier patinazo pues ya le puede costar muy caro. Y esto yo creo que es un cambio, ¿no? Porque él empieza a ser consciente que se la juega. Yo creo que empieza a tener cierta conciencia de que, al menos en clave interna, no puede contra el narco, un narco que, por cierto, las armas de los narcotraficantes, para el que no lo sepa, son las mismas armas que salen del Lorenzo, vuelvo a disparar. Hablábamos de ese discurso del Estado de la Unión de Donald Trump y esas tácticas electoralistas con las elecciones de medio mandato. A pesar de que quedan nueve meses, Donald Trump que ya está on fire con la campaña. Sí, también estaba comentándote un poco, ¿no?, el tema de la política exterior, que él, aparte de centrar todo el discurso en la economía, pues él es muy consciente de que el discurso es para el Estado de la Unión, el Estado de la Nación, como diríamos en España, y al final pues lo que pretende es, bueno, pues intentar aglutinar todo ese apoyo electoral que ha ido perdiendo
Y en materia de política exterior, que desde aquí pues quizás sea lo que intentamos destacar más o centrarnos más, porque es lo que más nos puede afectar al resto de países, al resto de ciudadanos, pues aquí vemos cómo él intenta eludir las cuestiones principales. Como te comentaba, prácticamente no habló de Ucrania, a pesar de que se cumple el 4º aniversario de la entrada de Rusia en la guerra del Donbass. No mencionó a China absolutamente para nada. Habló un poquito del narco mexicano con esa operación que han realizado en los últimos días también, pero pasó por encima. Es verdad que Groenlandia tampoco lo mencionó, y entonces estaba un poco comentándote, ¿no?, cuando hemos perdido la conexión, que Irán de forma críptica pues sí aparece amenazando un poco con la guerra a Trump, pero defendiendo que de momento pues prefiere esa vía diplomática y lanzando pues ese gran mensaje que yo creo que es muy tramposo y que se insiste mucho en él, ¿no? Y que yo quiero hacer también una incidencia. O prestarle especial atención, ¿no? El régimen de los ayatolás no es el principal promotor del terrorismo internacional. El principal promotor del terrorismo internacional son 2 estados que se llaman Qatar y Arabia Saudí, que son los principales aliados de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Utilizar la baza terrorista en este caso, bueno, pues yo creo que es profundamente tramposo. Y luego también, en cuanto a la cuestión de que Irán pueda tener armamento nuclear, que es el otro gran tema, el otro gran mantra. Aquí también hay una gran paradoja, porque estamos criticando que el país sea una teocracia, ocultando que existe una fatua, que es un edicto islámico con carácter jurídico, promulgado por el propio Ayatollah Khamenei en el año 2003, que está en vigor, ¿no? Entonces, la relevancia jurídico-política de esta fatua es tal que en el año 2021 el entonces ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, pues recibió duras críticas de juristas islámicos tras sugerir que, en caso de verse acorralado, pues Irán podría considerar la posesión de armas nucleares para defenderse. Por lo tanto, en este caso sí que hay un compromiso, aunque Trump diga que no, para no tener armamento nuclear, aunque esto pues pueda cambiar en el futuro, porque igual que dictas hoy una fatua, pasado mañana puedes modificarla, ¿no? Hablamos de guerra, Lorenzo, se habla mucho, ¿no? Ahora con el 4º aniversario de la guerra de Ucrania, de si esto es la 3ª guerra mundial, con esa evolución que hemos visto, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, los tanques, los bombardeos de aviones en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría con, con torpedos, y esta guerra de Rusia y Ucrania con el auge de la tecnología, una guerra de drones y, bueno, pues encaminados también a la vigencia o a la pujanza de la inteligencia artificial también sobre las armas. Por cierto, que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha pedido a Anthropic algo así como un plazo para pedir acceder a sus sistemas de inteligencia artificial al ejército, o se atiene a las consecuencias. Entiendo que esto es verdaderamente peligroso, ¿no? Esta, digamos, inteligencia artificial militar. Estaríamos en una militarización de las finanzas y en una militarización también de la inteligencia artificial, de la tecnología, lo cual pues evidentemente es muy preocupante, y lo que nos tiene que hacer pensar es hasta qué punto todo eso que vemos en el exterior y que criticamos con razón, cuando lo hacen los chinos o cuando lo hacen los rusos, pues cuando lo hacen los norteamericanos nadie pone en tela de juicio, nadie pone en duda que se realicen este tipo de movimientos, ¿no? La capacidad además de generar pues disrupciones en el plano económico, en el plano social, por parte de esas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, que es algo muy evidente, se complementa ahora con esa presión por parte del Pentágono para que todas las grandes empresas norteamericanas que se dedican a este sector pongan todos sus activos a disposición de los militares, pero para extender los programas de vigilancia masiva, tanto dentro como fuera del territorio norteamericano, y para promover el uso de armas letales autónomas. Esto es algo que a lo mejor alguien piensa que no existe, pero Palantir lo ha estado utilizando en la Franja de Gaza, y Palantir también ha estado realizando tácticas de economía y de militarización predictiva en la propia Ucrania. Hay un reportaje que hace ya muchos meses publicó en la revista Time explicando cuál era el papel realmente de Palantir en estos 2 conflictos. Se aprovechan conflictos bélicos en tiempo real para poder probar este tipo de armamentos, ¿no? Todas las empresas han dicho que sí. Es decir, esta presión del Pentágono no es algo que incomode a las empresas, todas han dicho que sí, excepto una, como bien dices, la que está en el ojo del huracán, que se llama Anthropic, que esta es una compañía surgida, y es importante que entendamos esto, surgen del descontento laboral y directivo en OpenAI, la criatura de Sam Altman y también la criatura de Elon Musk, cuyas necesidades financieras pues amenazan con llevarse por delante a todo el sector, ¿no? Incluso ya se está hablando incluso de la posibilidad de que se nacionalice la empresa, con lo cual estaríamos viendo cómo los mismos pecados que vemos fuera los cometemos dentro. En estos momentos, la gran aplicación, la gran herramienta clave de Anthropic se llama Claude,
es el modelo de inteligencia artificial más capaz para tareas delicadas de defensa e inteligencia. Ha sido utilizado por Palantir, la empresa de vigilancia masiva de Peter Thiel, que no solo está haciendo trabajos en Ucrania y en la Franja de Gaza, sino también actuando dentro de Estados Unidos para los servicios de aduanas, para la localización no solo de personas que puedan estar en Estados Unidos en situación irregular, sino intentando predecir en el futuro qué personas pueden estar en situación irregular, lo cual es absolutamente tremendo. Y además han firmado contratos con gobiernos europeos y están probando sus herramientas de guerra y asesinato predictivo en tiempo real. En este contexto, Hegseth, el secretario de Defensa, exige a todas las empresas que eliminen cualquier barrera para que la tecnología pueda ser utilizada por el Pentágono sin restricciones. Google dice que sí, OpenAI dice que sí, XAI, que es la nueva criatura de Musk después de haber salido de OpenAI, también dice que sí. Penanthropic, la empresa de Darío Amodei, pues dice que no está dispuesto, y de hecho se produjo una reunión ayer en el Pentágono, una reunión en la que se le presionó directamente, bueno, yo creo que con tácticas bastante antidemocráticas y propias, bueno, pues de las dictaduras comunistas y fascistas del siglo pasado, ¿no? De hecho, el Pentágono amenaza a Anthropic con incluirla en la lista negra donde están las compañías chinas. Y le dice, como no pases por el aro, te vamos a declarar un enemigo, declarándole riesgo para la cadena de suministro, que es una designación que está reservada para adversarios extranjeros, ¿no? Empresas que están ahí, pues por ejemplo Huawei, ¿no? Para que todos nos entendamos. Y esto, al final, lo que obligaría a todos los contratistas de defensa en Estados Unidos es a certificar que no utilizan cloud en sus flujos de trabajo. Claro, teniendo en cuenta que 8 de las 10 empresas de Fortune utilizan cloud, pues al final esto se extendería a toda la industria de defensa, ¿no? No estamos hablando de un contrato de 100, de 200, de 300 millones de dólares. De lo que se trata es de si el ejército de Estados Unidos puede obligar a una empresa privada a eliminar restricciones de seguridad sobre una tecnología que sus propios desarrolladores han demostrado que es peligrosa, bajo la amenaza de recibir la misma designación que una amenaza a la seguridad nacional china. Quiere decir que el jefe de seguridad de Anthropic se fue de la empresa hace relativamente poco tiempo diciendo que el mundo está en peligro por este auge de estas aplicaciones. Y mientras tanto, bueno, pues esa volatilidad que protagoniza las sesiones bursátiles, ¿no? Porque nadie sabe quién va a salir victorioso de una carrera tecnológica que está lubricada por ríos de deuda que se maquillan en las contabilidades de las empresas, valoraciones bursátiles que dependen de una rentabilidad futura, que es una cuestión de fe en estos momentos, y luego con esa incertidumbre de cómo se va a suministrar energía a los ingentes centros de datos que hay que construir para que sirvan de plataforma para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y luego, otro factor sobre el que también incide Musk de forma tramposa, que es el tema del robo de datos. Y aquí hay que ser muy claro. Todos y cada uno de los modelos de inteligencia artificial, los norteamericanos, los chinos y los del resto de países, se entrenan con datos robados, con datos que sus creadores no tenían permiso explícito para usar. Todos y cada uno. La realidad estructural es que toda la industria del modelo se asienta sobre una cuestión de propiedad intelectual que no está resuelta, cuyo valor podría ascender a cientos de miles de millones de dólares, y que esto también eventualmente podría ser reclamado en un tribunal. Este es un riesgo que no está siendo incluido en el precio de las acciones, con lo cual es otro factor a tener en cuenta. Es una ironía muy profunda. Nos quejamos de que los chinos roban los datos a las empresas de inteligencia artificial norteamericana, y las empresas de inteligencia artificial norteamericana roban los datos a los ciudadanos, ¿no? Bueno, realmente entonces, ¿qué pasa con esa propiedad intelectual, ¿no? Propiedad intelectual, bueno, pues que sirve de base fundamental para que esa inteligencia artificial coma, para que tenga esos datos, para que luego pues, pueda realizar los servicios que haga, pues desde el chat GPT de turno, el buscador o incluso el propio Pentágono, utilizándolo como armas de destrucción masiva, armas letales autónomas, es decir, sin la participación de seres humanos, ¿no? Y por cierto, miércoles 25 de febrero se supone que es un día histórico porque 45 años después vamos a tener acceso a partir del mediodía en la página web de Moncloa a esa desclasificación de documentos del 23F, las transcripciones de todas las conexiones entre Moncloa, Congreso, CNI y bueno, pues asuntos varios que recordemos también, últimamente pues parece que un poco de moda, incluso Donald Trump dijo que iba a desclasificar documentos sobre episodios aéreos sobre los ovnis, decía episodios aéreos dudosos, también sobre objetos volantes no identificados e incluso bueno, pues los archivos Epstein. No sé si esto es
un mecanismo de distracción para las masas, para que nosotros también, los periodistas, pues también, hombre, no podemos perdernos esto y lógicamente le damos juego. ¿Es una maniobra de distracción de los gobiernos? Bueno, yo creo que aquí Sánchez una vez más es muy hábil. Yo creo que pocos políticos han sabido ver la realidad y manejarla como Pedro Sánchez. Él ha visto una oportunidad. Ha visto una oportunidad en esa desclasificación, o esas desclasificaciones que vienen de Estados Unidos, primero con el caso Epstein, luego próximamente vamos a tener un buen circo a cuenta de los fenómenos aéreos no identificados. Lo de los fenómenos aéreos no identificados es una expresión que se utiliza ahora para no decir ovni, para no decir UFO, no decir objeto volante no identificado, se le califica de fenómeno aéreo. En inglés es UAP y en español es FANI. Lo digo también por si alguien ve estas expresiones por allá en algunos medios de comunicación, y vamos a tener un circo auténtico a cuenta de estos fenómenos y a cuenta de todo el tema extraterrestre, que ya lo que nos faltaba, ¿no? Y entonces Sánchez, ¿qué hace? Pues él lee la situación, dice, bueno, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Nosotros qué podemos desclasificar? Nosotros no tenemos el asesinato de Kennedy. Sobre Carrero Blanco no queremos hablar, no sea que aparezca Henry Kissinger por en medio. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues hacemos una desclasificación patria, además aprovechando el aniversario, aprovechando también que necesita tender puentes con los socios nacionalistas en esta última parte de la legislatura, que va a ser complicada. Tiene que a los nacionalistas vascos, a los nacionalistas catalanes, que esta situación o el tema del 23F les sirve también para alimentar su propia trinchera, y entonces pues inicia esta desclasificación patria y logra el objetivo de inundar el debate público con ese viejo enfrentamiento entre las dos Españas, mientras se frota las manos y aleja los rumores sobre su estado de salud, sobre los problemas judiciales de su entorno directo, sobre los problemas judiciales de su propio partido, y pone en marcha esa máquina del fango que atribuye a los demás, pero en la que él es el gran especialista, y además pues lanza una amenaza. Esto yo creo que es lo clave aquí, a varios estamentos implicados en el golpe, estamentos que le están acorralando y presionando para que deje la primera línea política. Entonces es un aviso a navegantes. ¿A quién? Pues a la Casa Real, a los servicios secretos, a los banqueros, a los editores de periódicos, a la vieja guardia del Partido Socialista, con Felipe González a la cabeza, por no mencionar el caso de la inteligencia norteamericana, que tuvo un papel central en aquel golpe de Estado, diseñado con el apoyo de instancias nacionales e internacionales. Es muy dudoso que finalmente Sánchez aporte información adicional que no sepamos al respecto. Otra cosa es que haya gente que reciba determinada información y piense que es nueva, gente que no quería investigar, que es un poco también lo que ha pasado con el caso este. Gente echándose las manos a la cabeza y diciendo, bueno, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podíamos no saberlo? No lo han querido saber ustedes porque no han querido enterarse y porque han llamado conspiranoico a todo el que investigaba, ¿no? Mucha información ya se conoce, se ha corrido un tupido velo para no poner en tela de juicio un proceso de transición que, a pesar de su buena prensa, no tuvo nada de modélico. Bueno, aquí lo que interesaría saber es no solo por qué se produce el 23F, sino qué le dicen a Suárez en aquel viaje que hace a Estados Unidos justo antes de dimitir, para quién trabajaba realmente Calvo Sotelo, por qué se produce, cuando se produce el secuestro de Javier Rupérez por parte de ETA, le preguntan insistentemente por el papel o por el pensamiento que tenía Suárez respecto a la OTAN, la colaboración de ETA con determinados servicios secretos, servicios de inteligencia cubanos vía Estados Unidos. De todo esto, bueno, pues es de lo que habría que hablar, y yo creo que de esto no vamos a saber absolutamente nada, igual que también habría que poner el foco en lo ocurrido en ese atraco, ¿verdad?, al Banco de Barcelona, que se produjo meses después del 23F, donde había presuntamente o presumiblemente una documentación que no sabemos si se ha destruido o no. Y esta es la otra gran cuestión, es decir, ¿qué parte de la documentación del 23F que implicaba a determinados estamentos se ha destruido? ¿Cuál permanece todavía en posesión del CNI, ahora ante CSIC, o de las altas instancias del Estado? ¿Cuánta de esa información está en manos de personajes que siguen chantajeando a determinados estamentos con aquel golpe? Bueno, pues esas son las preguntas clave, y esas preguntas yo creo que no se van a responder, y más allá del uso político que haga Sánchez de la política de trincheras, al final lo que va a hacer es ese divide y vencerás, que le viene también, ya lo decía Zapatero, ¿verdad? Nos conviene que haya tensión, metes a la gente en las trincheras, prietas filas, derecha contra izquierda, izquierda contra derecha, y mientras tanto, pues el resto de problemas que hay que solucionar no se solucionan. Cerramos los ojos ante grandes cuestiones que tendrían que estar ahora mismo pues siendo las grandes prioridades, como la amenaza constante marroquí, la amenaza constante francesa, o el futuro del sector energético español, y sobre todo eso pues prácticamente no se habla nada. Yo me lo estoy leyendo, Lorenzo, el libro Anatomía de un instante de cerca. Nunca es tarde, no lo digo con orgullo, tampoco con pesar.
El siguiente, porque me consta que lo están leyendo en mi casa, es el de las... Lee mejor los libros de Jesús Palacios, o al acabar el libro de cerca, lee los de Jesús Palacios, El golpe del CSIC y el 23F, El rey y su secreto, y entonces ya tendrás un panorama mucho más abierto de lo que ocurrió en aquellos días. Nos haremos una verdadera composición de lugar, además de, bueno, pues estaremos ahí clicando pendientes a mediodía en la página web de Moncloa. Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad, ese también... alguna persona que yo me conozco me lo va a dejar próximamente. Lorenzo. Ahí hablo del 23F. En ese libro hay una parte en la que hablo precisamente de estas cuestiones que te estaba mencionando y donde hablo tanto de ese viaje de Suárez como de determinados personajes de la Comisión Trilateral que aseguran que a Suárez se le llegó a poner una pistola encima de la mesa para que dimitiera. Ahí lo dejo. Bueno, pues buen cebo para ese libro de Lorenzo Ramírez sobre el 11M, 20 años para conocer la verdad. Por cierto, ¿ves paralelismos entre el 11M y este accidente de Adamuz? Hay muchas hipótesis, mucha cobertura de los medios, mucho uso político antes de conclusiones periciales. ¿Estableces algún tipo de paralelismo dentro de las diferencias evidentes? Bueno, es verdad que hay muchas reminiscencias, sobre todo cuando hemos conocido cómo Adif ha retirado parte del material sin autorización judicial, parte del material que además podría servir para dilucidar responsabilidades de la propia Adif en el accidente de Adamuz. Y esto, bueno, pues no solo yo, ¿no?, sino que muchas personas, incluso grandes medios de comunicación, hacían referencia a ello. Hay que decir que por mucho que la empresa pública se defienda diciendo que se ha llevado el material que dejó la Guardia Civil sin requisar, lo cierto es que esta acción implica una irregularidad manifiesta. Precisamente Adif en estos momentos es el principal sospechoso de haber sido responsable del accidente, al menos por no haber asegurado esa calidad de la infraestructura y su perfecto estado, también con esas reformas que se produjeron. Y de hecho, pues tal como ha revelado también el ingeniero Carlos Sánchez de Roda, uno de los principales investigadores también del 11M, entre los cupones de carril que Adif se ha llevado de Adamuz, pues están sin duda los trozos de aguja y de carril que faltan en una foto que le ha publicado y que revelan que ese trozo de carril de unos 5 metros incluiría la soldadura con la contraaguja del desvío afectada por el accidente. Es decir, en esos elementos puede estar la clave de la causa de ese descarrilamiento, ¿no? Claro, es sorprendente comprobar cómo los mismos medios de comunicación que hicieron la vista gorda con el desguace irregular de los vagones afectados por las explosiones del 11M del año 2004, ahora ponen el foco en esta sustracción de material. Dice, ¿importa ahora y antes no importaba? ¿O es que los responsables anteriores eran más importantes que los responsables de ahora? Hay que decir que esta sustracción ahora la jueza lo considera aprobado y reclama a Adif que devuelva el material que ya no podrá utilizarse como prueba por haberse roto esa cadena de custodia que no ha existido en ningún momento, ¿no? Y luego está la responsabilidad de las autoridades competentes que no acordonaron la zona y que no vigilaron que se pudiera producir esa sustracción. Aquí también hay un elemento en común con el 11M, porque aunque se haya dicho, y esto también lo cuento en el libro, ¿no?, aunque se ha dicho que los trenes se desguazan de forma sistemática, hubo elementos de policía judicial retirando cajas de pruebas cuando los restos de los trenes estuvieron guardados, sobre todo en las primeras semanas, y esas pruebas nadie sabe dónde están. De igual manera que nadie sabe dónde está el informe que hizo Renfe sobre el accidente, tampoco se sabe dónde está. Entonces, claro, parece evidente que aquí, como en aquel momento, como en el 11M, se pretende ocultar la verdadera causa del siniestro, y veremos si en esta ocasión la jueza es capaz de manejar una situación de presión política, de presión social, que aunque pues, no sea tan grande como la que vivimos en el atentado del año 2004, tiene elementos comunes también, ¿no? En aquella ocasión nunca supimos quién dio la orden del desguace de los trenes y el informe que teóricamente hizo Renfe del siniestro, como digo, nunca vio la luz, y veremos si ahora la cosa es distinta o se repiten los mismos errores, irregularidades o negligencias del pasado, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues los jueces tienen muchísima presión y el que no pasa por el aro luego pues acaba bastante mal, ¿no? Y sino que se lo digan a la jueza que intentó llegar hasta el fondo de aquellos vagones del 11M, que se llama Corocillán, y que pagó prácticamente pues esa osadía con su vida, ¿no? Lorenzo Ramírez, periodista económico, de vez en cuando un buen ensayo. Buen día. Gracias. Un abrazo, Lolo.